¿Estamos decididos a recorrer los caminos nuevos que la novedad de Dios nos presenta hoy? ¿O nos vamos a atrincherar en estructuras caducas que han perdido la capacidad de respuesta? No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Francisco. Al programar ya en su gran exhortación apostólica que se llama La alegría del Evangelio, el Papa ha puesto ya unas perspectivas de lo que tenemos que hacer en los próximos años, y a eso responde el título de esta charla. El Papa pide: tenemos que volver a Jesús, porque puede romper los esquemas aburridos en los cuales pretendemos encerrarnos, y nos puede sorprender con su creatividad divina. Y segundo, hemos de recuperar la alegría del Evangelio. No siente en la Iglesia esta alegría, y tenemos que recuperar la frescura original del Evangelio. Y esto es lo que yo quiero desarrollar, porque en realidad lo vengo diciendo de muchas maneras estos últimos años. Punto segundo, pues, después de ver así, situarnos, volver a Jesús el Cristo. El giro que necesita el cristianismo actual, la autocorrección decisiva, consiste sencillamente en volver a Jesús para centrar, para enraizar a la Iglesia con más verdad y con más fidelidad en su persona y en su proyecto. Y esta conversión radical a Jesús es lo más importante que puede suceder en la Iglesia en los próximos años, y también en la Iglesia de Burgos. Habrá que hacer muchas cosas, sin duda, en diferentes campos: litúrgico, pastoral, catequético. Nada más decisivo que impulsar esta conversión a Jesús. El Papa decía en una de las homilías de Santa Marta, decía: la Iglesia, si no lleva a Jesús, sería una Iglesia muerta. Y aquí voy a hablar primero dos puntos: la conversión de Jesús y luego nueva relación con Jesús. Cuando yo hablo de volver a Jesucristo, yo no estoy hablando de ayornamiento, de una adaptación a nuestros tiempos. Sabéis que fue aquel Papa bueno, al que ahora van a canonizar, el Papa Juan XXIII, el que usaba esto, ponerse al giorno, ponerse al día. Este Papa no usa este lenguaje. El ayornamiento, ponernos al día y adaptarnos a los tiempos, es algo que hay que hacer urgentemente para seguir viviendo. No. Yo estoy hablando de volver al que es la fuente y el origen de la Iglesia. El único que justifica que haya una Iglesia. El único que justifica la presencia de la Iglesia en la historia y en el mundo. Y lo que estoy hablando de dejarle al Dios de Jesús, el Abba, el Dios encarnado en Jesús, ser el único Dios de la Iglesia, el Dios amigo de la vida, el Padre defensor de los pobres. Sin esta conversión a Jesús es inútil cualquier ayornamiento. Esta conversión no es un esfuerzo que le tenemos que pedir a la jerarquía. Es difícil que la jerarquía lidere un movimiento de conversión, por muchas razones. No le tenemos que pedir a los teólogos ni a los sacerdotes y religiosas. Es un asunto nuestro. A esta conversión estamos llamados todos los que mínimamente nos sentimos pertenecer a la Iglesia. Yo suelo hablar de una conversión sostenida a lo largo de los años venideros, pero que tenemos que iniciar ya nosotros, las generaciones actuales. Es lo único que podemos dejar en herencia a las nuevas generaciones tan escasas que vienen detrás de nosotros. No les podemos dar seguridad,
No les podemos ofrecer recetas, pero les podemos ofrecer un espíritu, un talante y una dirección hacia Jesús. Tenemos que empezar nosotros la reacción y esto es lo que podremos dejar. Lo iréis viendo poco a poco con más claridad. Evidentemente esta conversión no consiste solo en una reforma religiosa. Cuando en esa entrevista le preguntaban al Papa sobre las reformas, decía: sí, todo el mundo me está pidiendo reformas y las habrá, pero lo primero es el cambio de actitudes. ¡Qué clarividencia! Claro, la conversión a Jesús no puede producirse firmando decretos de reformas. Un concilio, aunque sea el Vaticano II, no nos convertirá. No tiene la fuerza, el atractivo apasionante que tiene Jesús para aquel o para aquella que se encuentra con Él. Es que cuando uno observa nuestro cristianismo a la luz de Jesús y vemos que en muchos cristianos de muy buena voluntad, muy buenos, pero no tienen su vida centrada, no se la han planteado nunca, en el seguimiento a Jesús. Cuando vemos que el proyecto del reino de Dios, de hacer un mundo más humano y más justo, no es la tarea primordial de muchas parroquias y de muchas iglesias diocesanas. Yo puedo pasar los boletines oficiales de una diócesis y descubrir que a lo largo de todas las cartas que se han publicado, etcétera, no se menciona, a veces ni se menciona, el proyecto del reino de Dios. Cuando uno observa que la compasión no es el principio de actuación a muchos niveles de la Iglesia, cuando uno se da cuenta que los últimos en la Iglesia también son los últimos y no los primeros, aunque funcione bien Cáritas, porque la Iglesia no es solamente Cáritas, entonces uno se da cuenta que lo que necesitamos no es decretos de reforma, sino una conversión al espíritu, a la pasión que vivió Jesús su vida entera. Mi sensación es esta: después de 20 siglos de cristianismo, el corazón de la Iglesia necesita conversión, necesita purificación. Los 20 siglos de cristianismo que hemos vivido no son ni mucho menos la mejor versión del cristianismo. Hay desviaciones importantísimas. Jesús todavía dará muchas sorpresas, pero tenemos que iniciar la reacción. Creo que en unos momentos en los que se está produciendo un cambio sociocultural sin precedentes, la Iglesia lo que necesita hoy es una conversión sin precedentes, un corazón nuevo para engendrar de manera nueva la fe en Jesucristo entre nosotros. Y si en los próximos años, en nuestras parroquias y comunidades, no se logra crear un clima humilde, pero apasionado, entusiasta, de conversión hacia Jesús, nosotros mismos, los más jóvenes, yo tendré la suerte de no verlo, o quizás algo sí, en mi diócesis, pero veremos primero que se cierran las parroquias, que las parroquias serán ya dentro de 50 años muy pocas, muy poco numerosas, y podemos ver que la fe se irá extinguiendo, o que nuestro cristianismo multisecular se conserva a duras penas, pero diluyéndose en formas religiosas cada vez más sectarias y más decadentes, cada vez más alejadas, más olvidadas del movimiento inspirado y querido por Jesús. Por eso, convertirnos a Jesús es mucho más que introducir cambios en la celebración litúrgica, en la acción pastoral. Para algunas cosas es demasiado tarde. Yo vengo sufriendo de ver cómo estamos dejando que se pierda la cena del Señor. No tenemos que echar culpas a nadie, somos nosotros. Nuestros jóvenes se aburren, lo sabemos todos, lo sabe el Papa actual, esquemas aburridos.
pero nos hemos paralizado. Cuando yo pregunto, ¿el siglo XXII se celebrará la Eucaristía como hoy? Todo el mundo me dice, no. O sea, esta manera de celebrar no es perpetua. Hombre, no. ¿Y cuándo hay que renovarla? Silencio. Es fácil que veamos que estamos nosotros mismos abandonados. Y aquí todos somos responsables. Los curas mucho, pero todos, como veréis. Lo que necesitamos es, antes que reformas litúrgicas introducidas por especialistas, algunas innovaciones pastorales, no. Primero es necesaria una conversión a un nivel mucho más profundo para que todo eso nazca de manera espontánea. Necesitamos volver a las raíces, a lo que Jesús vivió y contagió. Y esto es volver a Jesús, enraizar a la Iglesia en Jesús como la única verdad de la que nos está permitido vivir. Y no basta poner orden, no basta seguir haciendo llamadas a la comunión o introducir algunos cambios en el funcionamiento eclesiástico de siempre. Y no podemos estar esperando a que se renueven la curia romana o se arregle el asunto de la banca vaticana, porque en Burgos no lo vais a sentir. La Iglesia no es solo Roma, la Iglesia está aquí. Los que nos hemos reunido aquí, de alguna manera estamos reunidos en el nombre de Jesús. Y yo sigo creyendo todavía hoy, hay que tener humor, que donde 2 o 3 nos reunimos en el nombre de Jesús, estamos 3 o 4. En esta sala está Jesús. Necesitamos una Iglesia que tiene que vivir una experiencia nueva de Jesús. ¿Y en qué consiste esta conversión? Pues digo, la conversión pide en concreto una calidad nueva en nuestra relación con Jesús. Una Iglesia formada por comunidades cristianas que se relacionan con un Jesús mal conocido, vagamente confesado solo de manera abstracta, un Jesús mudo, del que parece que no se puede oír, pues no sé, algo interesante para el mundo de hoy, un Jesús apagado, que no seduce, que no llama, que no toca los corazones. Esa es una Iglesia que tiene el riesgo de irse poco a poco apagando en los años venideros. Pero además, ¿para qué va a seguir una Iglesia sin Jesús? Apasionada. Si no es una Iglesia apasionada por Jesús, la sal se hace sosa y la luz no alumbra. Y puede seguir la religión. Lo que no habrá es la buena noticia que Jesús comunicaba y contagiaba. Por eso creo que necesitamos comunidades marcadas por una experiencia nueva de Jesús, impulsada por cristianos que tienen conciencia de vivir desde Jesús y para su proyecto humanizador, y cristianos que porque son de Jesús, pertenecen a la Iglesia, y solo por eso, porque son de Jesús y quieren contribuir a hacer una Iglesia de Jesús. Cristianos que a todos los niveles se les vea que van introduciendo en donde pasan y donde viven y trabajan a Jesús como lo mejor, lo más valioso, lo más atractivo, lo más amado que tiene el cristianismo, Jesús, el Hijo de Dios encarnado en Jesús. Esto quiere decir que tenemos que recuperar nuestra identidad. Estamos sin carnet de identidad, los cristianos, dudando de todo. Nuestra identidad es ser discípulos y seguidores de Jesús. Ahí está nuestra identidad. Pero esto yo lo concreto así. Recuperar la identidad de seguidores de Jesús, significa caminar en los próximos años, en los años venideros, hacia un nivel
de existencia cristiana